Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Vanessa Reyes Damián. Mi matrícula es AL079302. Estoy cursando la materia de electricidad y magnetismo. La fecha de hoy es domingo 3 de julio de 2022. En este proyecto integrador responderé las siguientes preguntas. La primera es, ¿qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad de hoy en día? Un circuito eléctrico es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía. Los elementos de un circuito eléctrico que se utilizan para conseguirlo son los siguientes: generador, conductor, resistencia eléctrica e interruptor. La importancia de los circuitos eléctricos es que permiten la transmisión de voltaje y corriente hacia los artefactos eléctricos que utilizamos en la vida cotidiana, como computadoras, teléfonos, nevera, entre otros. Además, los circuitos eléctricos permiten la distribución de energía a lo largo de las ciudades. Gracias a los circuitos eléctricos que llega la energía a los hogares y la corriente cumple su función de hacer funcionar algún dispositivo o de iluminar. La siguiente pregunta es, ¿a qué se refieren las leyes de Kirchhoff y dos aplicaciones prácticas que se les puedan dar? Las leyes de Kirchhoff describen el comportamiento de la corriente en un nodo y del voltaje alrededor de una malla. Por lo general son conocidas como la primera y segunda ley, o también conocidas como ley de corriente y ley de tensión de Kirchhoff. Se basan en las leyes de conservación de energía y cargas eléctricas. La primera ley de Kirchhoff postula que la suma de todas las corrientes que entran en un nodo tiene que ser igual a la suma de corrientes que salgan de él. Es decir, prácticamente se tiene que aplicar la ley de conservación de carga en la corriente que transita en los circuitos. La segunda ley de Kirchhoff establece que en una malla o lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensiones es igual a la tensión total que se suministró. Es decir, que en un circuito en donde el voltaje sea variado entre cada elemento de un lazo cerrado, al final la suma de esos voltajes será la misma que el voltaje de la fuente. Son muy utilizadas en ingeniería eléctrica para obtener los valores de intensidad de corriente y potencial en cada punto de un circuito eléctrico. Surgen de la aplicación de la ley de conservación de la energía. Permiten calcular corrientes, voltajes y resistencias en circuitos eléctricos para calcular consumos de energía, calibración y normatividad de cables y componentes eléctricos. En escala muy pequeña, gracias a las leyes de Kirchhoff, compara el tiempo de ejecución posible en cada nuevo reproductor de MP3 que sale al mercado. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Los sistemas de alta tensión eléctrica son aquellos que emplean energía eléctrica con una tensión eficaz nominal superior a algún límite preestablecido. La tensión es la presión de una fuente de energía de un circuito eléctrico que empuja a los electrones cargados a través de un lazo conductor, lo que les permite trabajar, como por ejemplo generar una luz. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los métodos de análisis de circuitos? Se basa en analizar las ramas del circuito para ir encontrando el voltaje y corriente que hay en ella. Si se hace esto, se puede eliminar la rama, pues se tiene la corriente y voltaje en el nudo al cual esa rama se une. Visto de esta forma matemática, se debe tener varias ecuaciones para cada una y de igual forma distintas variables. A estos tipos de análisis se les conoce con el nombre en que se basan. Por ejemplo, método de análisis por nudos. Se debe tomar un nudo como punto de referencia dentro del circuito. De esta forma se puede realizar todas las ecuaciones en términos de ese nudo. El siguiente es método de análisis por mallas. Se basa en describir todo en términos de ecuaciones circulares o de mallas en cuanto a la intensidad sobre cada una. El siguiente es método de análisis por conjuntos de cortes básicos. Se escribe la ecuación de los nodos de cada conjunto de corte, definido por el ramal del árbol. Todo esto en función de las tensiones. El siguiente es método de análisis por lazos básicos. Se utiliza un árbol y las ecuaciones circulares de cada lazo en función de las corrientes de un eslabón. La siguiente y última pregunta es, ¿cuáles son las aplicaciones del capacitor? Los capacitores tienen todo tipo de aplicaciones críticas en los circuitos. Las aplicaciones más comunes son almacenamiento de energía, suministrar las alzas de voltaje, filtrar las señales complejas, y se usan en aplicaciones que requieran energía en un instante, como las lámparas, el flash de una cámara o un motor eléctrico. Y con esto concluimos el final de mi video. Gracias.